Siempre diseñar un logo es un reto, debido a que cada marca, cada logo es único. Es recoger esa esencia de cada marca y transmitirla de manera que funcione en diferentes aplicaciones dentro de un branding. En el día de hoy quiero presentarles el nuevo diseño de la marca Atlantic University, que recoge la narrativa y la historia detrás del diseño. Mi nombre es el profesor Julio Carrión. Además de ser parte de la facultad de Atlantic University dentro del departamento de diseño gráfico por casi ya 18 años, también en la práctica privada me destaco como diseñador gráfico, trabajando logos para marcas, productos, negocios. Como plan estratégico, quise hacer un logo que sea más institucional, que mantenga las iniciales AU, que mantenga una tipografía que sea más legible, que sea más moderna y mantener los colores corporativos que ya teníamos. Dentro de estos lineamientos, destaqué que quería un logo que fuera más reconocible, que fuera más simple, que no tuviera distracciones visuales, que se mantenga apropiado para tanto uso digital como para uso impreso. En la ejecución del diseño, quise fundamentar el logo en el de Gladiador, utilizando las mismas estructuras, las mismas proporciones, y dentro de esa estructura se doblaron estas esquinas que ven aquí para crear la U. La U, que no solamente es la U de University, sino que también representa un escudo, que da un elemento de fortaleza. Luego, se delineó un trazo en el centro del escudo para dividirla en dos hemisferios. Y de ahí poder lograr, con líneas diagonales hacia la base del escudo, lo que sería la A de Atlantic. No solamente representa la A de Atlantic, sino que también representa otros elementos propios de los programas académicos y de lo que sería la vida universitaria, que puede ser un elemento direccional apuntando hacia arriba, dando una sensación de crecimiento o de visión de futuro. También pudiera ser un cursor, pudiera ser un lápiz, un pen tool o cualquier otra herramienta, ya sea digital o sea manual, para hacer representación a lo que hacemos aquí nuestros estudiantes, crear nuevas cosas. Ya teniendo esta estructura básica de nuestro icono, y se quitarían solamente los trazos que sobran, para terminar con un icono minimalista y más funcional, más reconocible. Luego de esto le incorporamos lo que sería la tipografía. Se incorporó una tipografía que sea más legible, que sea más sencilla. Se utilizaron los mismos colores del logo anterior para mantener lo que es el reconocimiento de la marca. Lo único que se cambió fue, en vez de utilizar el color negro en la tipografía, se utilizó un color violeta para darle un poquito de más sentido, ¿verdad? De creatividad y no fuera tan aburrido con un color negro. Y así nace la nueva marca de Atlantic University. Pienso que el resultado recoge una esencia más institucional, mucho más maduro y más moderno. Abre una nueva experiencia gráfica, abre una nueva página para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia.